Cordial saludo, mi nombre es Saray Rutia Romero, estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El tema de esta presentación lleva como título Aplicación de las teorías sociológicas estudiadas. Y la elección de las teorías sociológicas escogidas para el análisis del artículo La perspectiva de formación política y militar de las FARC como movimiento insurgente fueron la de Discurso y Poder por el autor Michel Foucault, Las luchas de clase por Karl Marx y El conflicto como socialización de George Simmel. La elección de estas teorías sociológicas va relacionado en que en el análisis que encontré y comprendí en el artículo, pues hay aspectos sociales, relaciones de poder, luchas, cambios políticos, económicos y diferentes aspectos relevantes que me hicieron relacionarlo con estas perspectivas sociológicas de los autores. Empezando con Discurso y Poder de Michel Foucault, el análisis del artículo puede relacionar esas conferencias con los discursos de poder. Michel Foucault dice que el discurso es instrumento y efecto del poder, y el poder saber se articulan en el discurso. Los discursos son elementos tácticos en el campo de relaciones de fuerza y en toda sociedad la producción del discurso, que es a la vez controlada, seleccionada y organizada y redistribuida. En el caso de las conferencias, los grupos insurgentes manejaban y definían dichas estrategias para unificar a los combatientes en torno a una entidad común. Dentro del conflicto en que ellos estaban relacionados, se manejaban diferentes discursos que iban aumentando, generando estrategias, organizando esa organización para poder efectuar dicho objetivo que tenían en marcha, que era quizás estrategias revolucionarias, tomas de poder, para poder cambiar algunas relaciones que tenían con el Estado. Michel Foucault menciona que no solamente el poder se relaciona o se centraliza en una sola parte, por ejemplo, que solamente podía centralizarse en el Estado, pero en este caso, viendo el análisis en el artículo, hay muchas relaciones de poder con el Estado. También por medio de este análisis con esta perspectiva teórica, los grupos insurgentes manejaban sus discursos para fortalecer quizás esa educación integral que ellos fueron implementando por medio de sus estrategias, que no solamente eran luchas armadas, sino también una lucha social, una lucha por medio de la educación. No basta decir que el poder reprime, rechaza, que es una fuerza negativa. El poder ejerce una eficacia propia, crea ámbitos del saber, ámbitos de realidad, sobre todo normatiza y disciplina. El poder es mismo técnica, estrategia y es mecanismo. Es así como también pasa en esas relaciones que se ven en el artículo, en donde los grupos insurgentes manejaban una fuerza o un poder, pero dentro de ese poder también se manejaba un conocimiento, y el adquirir conocimiento también se adquiría un poder, que ese poder también lo transmitían o también era ejercido por aquellos aprendices que tenían en esos grupos. Luchas de clase por Karl Marx. Luchas de clase. Me pareció muy importante en el surgimiento político, social y económico en el cual surgieron las FARC. Me pareció parte este punto donde desde los comienzos de la República los intereses de los pueblos indígenas estuvieron subordinados a los intereses de los criollos, que nunca apostaron por reivindicar los derechos equitativos para los pueblos que habitaban América. Por el contrario, durante el siglo XIX construyeron un estado de privilegios para los criollos, acumulando tierras y títulos en detrimento de los pueblos aborígenes y afroamericanos. Este párrafo me pareció muy importante porque se puede evidenciar quizás ese enfoque que tenía Marx sobre las luchas de clase.
hay desigualdad económica y social, sectores con distintos intereses que se pueden evidenciar, y opresores y oprimidos. Dentro de este artículo también se puede comprender que las FARC se fueron guiando por una construcción ideológica, la filosofía marxista y leninista. Marx, él asegura que toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una historia de luchas de clase, y se puede diferenciar aquí porque las FARC se fueron construyendo, fueron surgiendo, se fueron fortaleciendo a través de luchas de poder, de cambios, de oposiciones, donde surgieron distintas disputas para poder centralizarse en acumular quizás más estrategias, más opresión, más poder, más dominio en distintos ámbitos de la sociedad o en la geografía colombiana. La acumulación de riquezas es un polo, es al mismo tiempo acumulación de miseria, agonía, del trabajo, de esclavitud, ignorancia, brutalidad, degradación mental en el polo opuesto. El conflicto como socialización, Simmel. En esta parte se puede evidenciar que Simmel entiende que el conflicto es una de las formas más vividas de interacción social. Las conferencias guerrilleras fueron espacios de transformación educativa, porque ellos implementaron también espacios educativos que a mi parecer nunca llegué a pensar que dentro de grupos resurgentes que solamente quizás se puede vencer la violencia, las luchas donde se quieren apoderar quizás de algo, puede existir también una transformación educativa que también beneficiaba a esos jóvenes quizás que estaban metidos dentro de esas organizaciones. No solo era una lucha, no se centraba en una lucha armada, sino que a su vez ellos implementaron una formación que no solo iba a servir quizás para ese objetivo que tenían de lucha, pero también les servía para ellos estar fuera, quizás cuando ellos fueran a ser ya excombatientes, que no iban a estar dentro de esos grupos, iba a servir para su vida social. Entonces, por eso se plantea este análisis de que la socialización dentro del conflicto también puede haber una interacción social. Para cerrar, las reflexiones que tengo sobre este análisis es que desde distintas miradas sociológicas, desde distintos autores, se pueden plantear para analizar dichas dinámicas de poder, de luchas, quizás de estrategias, de cómo se estructuralizan poderes, relaciones sociales, y que de esto también se forman tejidos sociales o que cohesionan en la sociedad, aunque sus consecuencias también son de gran impacto en el tejido social, pero que de alguna manera también transforma, y como también se da cuenta que estos grupos también aportaron. Fue toda la presentación. Muchas gracias.